Les voy a contar un poco la experiencia de nosotros en la finca Verdún y el enfoque desde el punto de vista económico, ¿cierto? Porque hoy hemos hablado mucho de sostenibilidad ambiental y siempre que nos dicen esta palabra nos vamos única y exclusivamente al tema de árboles. Me encanta que hoy también se tocó el tema de la parte humana, que son el corazón de nuestra finca. Y el último y el más importante es la sostenibilidad económica y cuál es nuestro rol proactivo en esto, porque permanentemente estamos esperando que la respuesta o que la solución venga de afuera y les quiero compartir cuáles han sido las experiencias o los cambios que hemos tenido adentro que nos han ayudado a maximizar de nuestra rentabilidad y hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos. ¿Me la pasas, por favor? O yo tengo acá donde pasarla. Bueno, esto es un poco quiénes somos. Nosotros somos una finca en segunda generación. Tenemos 2 salas de ordeño, una con 155 vacas en ordeño y una con 55. Estamos ubicados cerca de San Pedro de los Milagros. Y quiero empezar por lo siguiente. Uno de los cambios más grandes que nosotros tuvimos en este relevo generacional fue darle la importancia y la relevancia que tiene la tecnología para ser más eficientes y para ser más sostenibles en el tiempo. Siempre pensamos que las inversiones en tecnología es para los hatos grandes o son para los hatos grandes, y esto realmente no es tanto un tema de tamaño, es un tema de voluntad y qué soy capaz yo de hacer con la información que me da esa tecnología de forma que yo pueda recuperar mi inversión y maximizar mis utilidades. Nosotros teníamos un esquema que era en potrero, teníamos un ordeño móvil, nos migramos hace 5 años a sala de ordeño, ¿cierto? Con una tecnología de espina de pescado y ahorita les voy a dar los números que hicimos antes de tomar esta decisión, pero aquí les quiero hacer una reflexión y es siempre la cooperativa pone a disposición de nosotros la financiación, la tecnología, dependiendo de nuestra escala, pero descartamos estas posibilidades sin ni siquiera hacer la evaluación económica. Siempre pensamos es muy caro y yo también estoy en los grupos y yo también estoy en los chats y yo también me estreso cuando veo que los insumos suben, pero necesitamos antes de descartar una opción como esta empezar por hacer la evaluación económica. ¿Cómo entendemos en Verdún la sostenibilidad económica? Lo primero es planeación de largo plazo. Nosotros tenemos muchos indicadores económicos al interior de la finca, días abiertos, vacas preñadas, tasa de concepción, relación leche concentrado, pero se nos olvida que nuestras fincas, independiente del tamaño que tengan, son empresas. Entonces es importante empezarle a poner indicadores económicos. Indicadores operativos por supuesto, pero también indicadores financieros y saber hacia dónde voy. Yo quiero tener más área, no, yo no tengo hacia dónde crecer, entonces cómo en la misma área que tengo puedo ser más eficiente. Acá hay una finca que es uno de mis grandes referentes, es de las visitas que yo he hecho que más aspiracional y más arriba me ha puesto la vara y es una finca de 38 vacas en ordeño, con un promedio sostenido durante los últimos 4 años de 36-35 litros de promedio, ¿cierto? Entonces ahí vemos que no es un tema de tamaño, no es cuando yo soy grande, ¿cierto? Es cuando yo hago bien la tarea. Entonces lo primero, para que la sostenibilidad económica sea una realidad es el recurso humano, son las personas. ¿Por qué? Porque yo también oigo demasiado en nuestro sector que nos quejamos mucho de la mano de obra, pero antes de poderles exigir, yo les doy las condiciones a estas personas, yo pago salarios justos, yo tengo jornadas justas, yo tengo descansos justos. Ellos son los que en la práctica llevan a la realidad tantas cosas que uno sueña. ¿Cómo les voy a exigir yo un adecuado levante de terneras si tiene una jornada ya de 12, 13 horas, ¿cierto? Pues él va a hacer lo mínimo que puede. Nosotros les damos toda la relevancia, los alineamos con las metas de la empresa, ¿cierto? El equipo de trabajo sabe cuáles son nuestras metas en litros producidos, en indicadores de preñez, después de cada palpación hay una retroalimentación, no un regaño, ¿cierto? Es una retroalimentación, como equipo, cómo vamos, lo logramos, no lo logramos, en qué estamos fallando. Una capacitación constante, ¿cierto? Exigimos y hay veces exigimos desde una capacitación muy breve. Yo hace poco en otro espacio hacía la reflexión, cuando uno contrata a un trabajador nuevo, ¿quién lo capacita? Dejamos a que el otro compañero lo capacite, al que ya se va, o decía que traía experiencia y ni siquiera supervisamos cómo hace las cosas. Entonces lo primero es entender que nuestro recurso humano necesita capacitación permanente antes de siquiera poderles exigir.
Y lo siguiente es lo más básico, es tener clara la estructura de costos. La estructura de costos simple, ¿cierto? La de cuánto pesa cada uno de mis ítems en mi canasta de costos. ¿Y por qué se los quiero resaltar? Porque la sostenibilidad económica, y vuelvo y les pongo el ejemplo de la finca que les dije, arranca desde lo más básico, la genética. La genética, o sea, es donde más escatimamos, lo que más nos duele, siempre estamos buscando, bueno, no siempre, no quiero generalizar, hablo por mí muchas veces, cuál es la pajilla más económica, o decimos que la inseminación artificial puede ser muy costosa, que es mucho más eficiente o barato tener un toro, pero la genética es la base de todo, ¿cierto? Es como yo poco a poco en el mismo espacio, en la misma área, con las mismas vacas voy a poder empezar a despachar más leche. Y pesa en mi canasta de costos el 1.6%. ¿Por qué les quiero dejar esta reflexión? Porque eso no es lo que me mueve la aguja, ¿cierto? Y si es lo que, no es lo que me mueve la aguja en términos de costos, y si es lo que me mueve la aguja en términos de productividad, la genética no se mejora de una cría a otra, ¿cierto? La genética es un proyecto de largo plazo. A todos aquí nos pagan por sólidos y la coyuntura en la que estamos sabemos que es temporal. Estamos invirtiendo en genética que me esté mejorando esos costos. A mí personalmente eso ha sido un reto muy grande. Nos llegó una carta hace unos años de Colanta, pues palabras más, palabras menos, te están mandando esa agua, no porque le estamos echando agua a la leche, sino porque estábamos muy bajitos en sólidos. Yo no puedo esperar a que la coyuntura pase, a que las bonificaciones voluntarias las quiten, a que yo otra vez esté en jaque para empezarle a dar la relevancia que tiene. Entonces, y si yo tengo claro cómo pesa la genética en mi estructura de costos, probablemente yo voy a sentirme menos atemorizado de invertir en ella. El segundo pilar de la sostenibilidad económica nuestra ha sido la tecnología. Bueno, perdón, les quiero aclarar algo aquí. Y lo más importante, ¿cuánto vale un litro de leche? ¿Cierto? Permanentemente en todos los espacios nos lo preguntan y permanentemente la mitad no lo sabemos responder. Sabemos que esto varía de un mes a otro, pero yo tengo que poder cerrar mi semestre o mi año teniendo claro cuánto me valió producirlo, y más en un momento como estos, donde gran parte de lo que me pagan es voluntario, ¿cierto? O sea, si esas voluntarias hoy fueran desmontándose poco a poco, tenemos claro cuál es ese punto de equilibrio como empresa. Lo segundo es lo que yo les decía de la tecnología, y porque yo soy una gran defensora de que esto es una inversión que se paga, se libra, no es un tema de escala ni de tamaño. Nosotros teníamos un ordeño móvil donde despachábamos 2.700 litros de leche diarios con 130 vacas en ordeño y tenemos 30 hectáreas destinadas a producción. Hicimos esta migración hace 5 años, hoy estamos en 4.000 litros de leche diarios, 145 vacas en ordeño y las mismas 30 hectáreas de producción. ¿A qué se debe este incremento? Por supuesto que ya tengo más vacas, el tractor y la sala de ordeño hacían unos daños grandes en potrero, yo me demoraba hasta 2 rotaciones después de que las alas se alojaban en un lugar en poder volver a recuperar esa parte. La compactación, ¿cierto? Yo tengo mejores aforos, yo tengo más disponibilidad de forraje, yo tengo mejores cargas. Entonces, lo primero, pude mejorar muchísimo. Lo segundo, yo tenía un sistema con muchas restricciones de cara al recurso humano. Yo ya me demoraba casi 4 horas de ordeño ordeñando 130 vacas, así me cupieran, pues las personas no me aguantaban, y los costos de calidad valen mucho, es que la rotación del personal vale mucho, por eso no hay plata mejor invertida y retorno sobre la inversión más alto que un trabajador contento, que lo que uno invierte en la gente, porque es que un trabajador te rote vale mucha plata, volverle a enseñar vale mucha plata, la leche que se pierde vale mucha plata. Entonces yo los invito a que tengamos este enfoque hacia las personas. Lo que les decía, el modelo no me aguantaba más vacas así tuviera la capacidad física instalada en la finca. Con esto yo ordeño 145 vacas en 2 horas y media, máximo 3, ¿cierto? Pues dependiendo del ordeñador de su agilidad, pero lo máximo que me demoro es 3. ¿Y cómo se pagó? Cuando nosotros hicimos las cuentas, acá vuelvo y les hago una invitación a que por lo menos exploremos, no tiene que ser, es que preguntar no es comprar, ¿cierto? Pero exploremos los recursos que nos pone a favor la cooperativa. Nosotros en ese momento hicimos uso de una línea de Finagro por medio de AIC Colanta, pues de la cooperativa de ahorro y crédito, y cuando hicimos toda la viabilidad financiera para nosotros cubrir ese servicio a la deuda, necesitábamos producir 200 litros de leche más diarios. Con 200 litros de leche más diarios yo era capaz de pagar esa deuda, y de ahí para arriba todo lo que fuera capaz de producir me quedaba como utilidad, ¿cierto?
Y en mi caso yo tenía capacidad para crecer, pero cuando uno, digamos, dice mi sistema ya está en su máximo, pues yo no tengo donde meter una vaca más por más que quiera, yo tengo unos pastos divinos y pues aquí no me cabe, también se libra de otras formas, ¿cierto? No en la reducción de concentrado, pero sí en un concentrado mucho mejor administrado, que de entrada me impacta la productividad y de entrada me impacta la reproducción, ¿cierto? Entonces, vuelvo y juega, no nos cerremos a es muy caro, cerrémonos en cómo lo pago, qué necesito para poderlo pagar, ¿cierto? ¿Qué me tiene que dar esto que yo voy a invertir? ¿Cuál es la relación costo-beneficio? Esa es realmente, desde mi punto de vista, la sostenibilidad económica. Cuando yo cada peso que no le niego a la finca, lo hago desde un enfoque de qué me retorna. No si es muy caro o no, las cosas son caras y yo las pago y no sirven para nada, pero si las cosas me retornan su valor y me dejan, pues probablemente nos va a permitir en los ciclos como en todo negocio que tiene la leche, ser de los que sobreviven, ser de los que siguen apasionados. Si queremos relevo generacional no podemos seguir hablando mal de la finca, ¿cierto? Tenemos que hablar muy bien de la finca para que el hijo que viene detrás, el sobrino, quiera. Y probablemente si yo tengo mis cuentas claras, yo voy a vivir más enamorado de la finca. Y esta que ha sido digamos, la herramienta más maravillosa que nosotros tenemos al interior de la finca después del software de tecnología, que es el control lechero y que nos ha permitido tener control de lo que pasa al interior de las fincas. Hace poco estábamos en otra charla donde nos decían, las vacas nos gritan la información, ¿cierto? No la gritan, es que nosotros las queramos escuchar. Y herramientas como el control lechero nos permite hacer zoom a nuestras vacas y nos permite hacer zoom a nuestro hato. Esto se los va a pasar muy rápidamente porque sé que ya todos estábamos cansados, pero para los que no conocen en qué consiste una herramienta de control lechero, es un muestreo mensual que se hace vaca por vaca, donde me dan mucha información, entre ellas la más relevante, recuento de células somáticas por vaca, niveles de grasa, niveles de proteína, ya hay otros valores nutricionales que yo realmente no he podido aprender a manejar, estoy en ese proceso, pero digamos que esos son súper relevantes. Y vuelvo al punto de genética, si yo meto un toro que mejore sólidos, yo ya estoy ganando versus el que no, pero si fuera eso yo sé cuál es mi vaca, que también es alta en sólidos, yo pego un salto cuántico en acelerar ese proceso de genética y hacia allá tenemos que estar yendo todos, independiente cuál sea la raza que nos guste, ¿cierto? Dentro de nuestra misma raza tenemos que estar yendo hacia sólidos, si no, ¿cuál es la sostenibilidad económica si así nos pagan? Si por eso nos pagan. Entonces, bueno, lo primero fue entender que nosotros, esto es para mastitis subclínica, la mastitis clínica grumosa la tratamos todos, esto me dice cuáles vacas están enfermas de mastitis subclínica y yo no estoy detectando al interior de la finca porque no muestran grumos. ¿Por qué nosotros decidimos meternos en esto? ¿Y por qué es la invitación? Porque uno se mete en esto pensando en las bonificaciones que nos da la empresa copiadora. Entonces, empresas como Colanta la dan, hay otras que no la dan, y realmente ese no es el incentivo, porque cuando ustedes hacen las cuentas, pues esa bonificación que da Colanta no justifica ni la vaca que uno retira para poder cumplir en el tanque, ¿cierto? La calidad de leche nos importa al interior de la finca porque la mastitis vale mucha plata en la pérdida de productividad, ¿cierto? Y eso está completamente documentado y la literatura ya lo avala. ¿Cuál es el problema? Que como no es un cheque que estamos pagando como el concentrado, como el abono, como el medicamento, sino plática que estamos dejando de percibir, es como más fácil ignorarla, ¿cierto? Es como que a uno no le duele tanto como le duele ir a pagar agrocolanta hay veces, pero eso nos vale exagerado, nos vale muchísimo. Entonces lo primero que hicimos fue entender cómo debíamos tratar esa mastitis subclínica que nos valía tanta plata y establecer un árbol de prioridad. Y acá les voy a empezar a mostrar muy rápidamente. Uno a veces tiene muchos frentes de trabajo en la finca, esto fue en los primeros 10 controles lecheros que no hicimos absolutamente nada con esa información. Yo tenía un recuento de células somáticas de 55.000 células somáticas en vacas recién paridas, es decir, en su momento de más leche, ¿cierto? Y cuando empezamos con las acciones de mejora, con las acciones de priorizar las vacas que realmente tenían posibilidades de aliviarse, de empezar a hacer acciones de refuerzo al momento de secado, otras acciones que ni siquiera requirieron inversión en medicamento porque fueron acciones de manejo como tener un mejor control de la mosca que en ese momento no lo estábamos teniendo y eran grandes transmisoras de enfermedades. A mí ese recuento de células somáticas de vacas recién paridas me bajó a 332.000. Según la literatura, yo pierdo el 2% de mi producción cada 100.000 células somáticas, o sea que de entrada
yo recuperé el 4% de las vacas que están en primer tercio de lactancia, que es donde más leche me dan. Eso es toda la plata del mundo, ¿cierto? Por eso yo les hago la invitación. Esto no es para que Colanta o Alpina o Nestlé o el Zarzal o cual sea nuestra copiadora nos dé una bonificación. Esto importa porque es que si yo quiero mejorar mi productividad, si yo quiero dar más leche, entra esto yo lo puedo gestionar. Yo no puedo gestionar cuánto vale el concentrado. Yo puedo cotizar en diferentes almacenes, yo puedo comprar uno más caro o más barato, pero no depende de nosotros, ¿cierto? Eso depende de un montón de variables internacionales. Lo mismo pasa con el abono. Pero la calidad de leche, yo me voy a saltar todo esto porque les quiero mostrar esta diapositiva. 371 millones es la cifra que me valió a mí en mi finca durante 3 años la disminución de producción por mastitis. ¿Y de dónde sale este número? De lo que me pagan el litro de leche, ¿cierto? Lo que me lo han ido pagando ese mes, versus en cuánto estaba mi productividad, mi despacho diario y cuánto tenía la mastitis, ¿cierto? Es una regla de 3, eso es súper fácil de calcular. Si uno pudiera llevar esto en la contabilidad, lo que yo les digo, si esto fuera un cheque que saliera, esto estaría peleándose con fertilizantes y el fertilizante yo no lo puedo gestionar. ¿Cómo no voy a gestionar esto, cierto? ¿Cómo esto que si está bajo mi control yo no le voy a poner toda la atención? Y acá un poco como de historia. Durante estos 3 años de control lechero, nosotros arrancamos con un promedio de pérdida mensual de litros que me dejo de percibir por los niveles de células somáticas que tenía, de 7.352, en el 2022 de 5.627 y en el 2023 de 4.383. Esos son 3.000 litros de leche que a mí me entran más, o sea, sin contar días en leche, sin contar cuántas vacas más tengo en ordeño, sin contar si tengo mejores aforos, que pues gracias a Dios todos tenemos pasto, porque el año pasado pasto no había, ¿cierto? Solo por cuenta de la mastitis, solo por cuenta de la mastitis, esta es la plática que está entrando de más a nuestro bolsillo. Y hagamos las cuentas, ¿cierto? ¿Cuántos son 3.000 litros mensuales por lo que sea que les estén pagando el litro de leche o lo que esté el litro de leche en este momento? Probablemente eso nos paga una inversión en tecnología, probablemente eso nos paga una renovación, ¿cierto? Acaba de salir, no sé si ya cerró, pues acaba de salir, no, salió hace por ahí 1 mes y medio, 2 meses, nuevamente el incentivo a la capitalización rural de Finagro. Probablemente ya cerró, pero estamos permanentemente mapeando opciones para estar preparados cuando estas oportunidades salen. Esa salió, a la mayoría de gente la cogió sin ni siquiera un proyecto entre manos. Las cosas hay que mapearlas, para las oportunidades hay que estar preparados. Y mi mensaje es, la sostenibilidad económica depende de nosotros, no depende ni del acopiador, no depende ni del proveedor, depende de nosotros, de qué tanto le queramos invertir a la finca para que sea más eficiente en recursos, para que sea más eficiente en costos, qué tanto nos queremos apalancar en los programas de asistencia técnica, todos. Acá no toqué uno, pues por falta de tiempo, que es para mí una bandera impresionante. Aquí está también Santiago, que nos ha acompañado mucho, y es el de banco de maquinaria, el retorno sobre la inversión que tiene intervenir un potrero. Y uno solo piensa en la hora tractor, y uno solo piensa en cuánto le vale la enmienda. Si uno de verdad hace la tarea de qué aforo tengo, qué leche me da ese potrero, intervengo y qué aforo tengo después, créanme que hagan la tarea y después me llaman a darme las gracias, porque yo sé que van a estar muy contentos, van a estar muy contentos. El gran aprendizaje que nos dejó del 2022 es que nos pasamos la vida negándole cosas a la pradera, nos pasamos la vida ahorrando en pasto y todos nos quedamos sin pasto el año pasado. Y para cerrar les voy a volver a dar el ejemplo de 2 fincas que me dieron a mí una gran lección. Una es la que les cuento de los 30 y punta de litros de promedio sostenido. Fuimos a una visita de campo y en el momento en que nadie tenía comida, esta señora tenía unos aforos de 2, 1. Créanme que no eran las únicas 11 hectáreas en Antioquia donde no llovía. Entonces cuando uno se pone a ver y a entender qué hacen ellos de cara al pasto, llevan 10 años haciendo enmiendas sagradamente, sea verano, sea invierno, llueve, trueno y relampaguee. Llegó el momento de coyuntura y ese suelo estaba mejor preparado. Tenemos que aprender, ¿cierto? Lo primero que tenemos que estar haciendo todo esto esta vez es no negarle nada a la pradera, para que cuando se venga el verano pues también estemos un poquito más preparados, así como para el próximo invierno. Y la segunda es mi vecina al lado. Yo tengo una pelea casada con la plaga, pues ustedes se imaginan, yo la voy perdiendo, pero pues, espero ganarla, pero es casada. Y mi vecina al lado, que tiene exactamente el mismo suelo, la misma composición,
no la ve, o sea, yo creo que me la tira con ventiladores por la noche. Y cuando vos vas y entendés qué hace, volvemos a lo básico, enmiendas, la labranza, no le niega nada a la pradera, ¿cierto? Entonces yo siento que esos son los números que de verdad tenemos que hacer, no cuánto vale el bulto de triple 30, sino cuánto vale un fertilizante que no se aprovecha, que se pierde, cuánto me vale luchar contra la plaga. Y ojo que lo caro de luchar contra la plaga no es ni siquiera el insecticida, lo caro es la bajada de leche tan tesa que tiene uno en la productividad cuando las vacas entran a potreros que están completamente amarillos, ¿cierto? Entonces hay veces nos cuesta un poquito ver los números más desde una relación costo-beneficio y esa es la invitación que traía hoy.